Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Disculpen un poco el retraso, pero teníamos aquí para variar algunos problemillas técnicos en relación al manejo de todo este asunto, pues Facebook, Instagram, que, que todavía pues tenemos allí que acomodar ciertas cositas, ciertos detalles que necesitamos poder tener a punto en estos, en estos momentos, ¿no? Como de costumbre, este es un espacio diseñado para nosotros estar libre, abierta y sin cortapisas acerca de las cosas importantes de la vida, acerca de aquellas cuestiones que tienen trascendencia en nuestro vivir, que son importantes para vivir cada vez mejor y mejor, es decir, para vivir con felicidad, para vivir con libertad. Dos palabras que son bastante pesadas, dos palabras que son bastante gordas, dos palabras que comprimen nuestra existencia. ¿Mm? Y por eso es que es tan importante poderlas conversar y poderlas articular adecuadamente con todo lo que es la experiencia de vivir. Un gran abrazo, Milagro, bienvenida. Con mucho gusto, pues te recibimos acá. Igual para todos los que están allá. Cris, hola Cris, bienvenida. Cris desde México, allí en pendiente con nuestra alianza que estamos estableciendo para brindarles cada vez más y mejores herramientas para vivir. Porque vivir es igualito que cualquier otra cosa. Vivir es igualito que, por ejemplo, desplazarse en un automóvil. Si usted va desplazándose en su automóvil y tiene un accidente donde una llanta explota o se mueve o se rompe o se picha, como decimos muchas veces, porque se le clavó un clavo y tal, y cuando usted abre la cajuela del automóvil y busca y no está el gato, no está el aparatico este que nos sirve para reparar, para levantar el auto y poder quitar el caucho y cambiarlo, o la rueda o la llanta, como prefiramos llamarla, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo, va a tener que esperar a que pase alguien con la suficiente generosidad y bondad como para detenerse y decirle qué le pasó, amigo. Bueno, usted no tiene gato, permítame, yo sí tengo gato, entre los dos y cambiamos nuestra llanta. Es lo que en nuestras vidas hacemos los profesionales. Los profesionales no somos sino los profesionales de la salud, los profesionales del coaching, bien sea que sean profesionales de la saludología, de la psicología, de la medicina o de cualquier actividad, ¿no? Simplemente es apoyarnos con las herramientas necesarias para que nosotros salgamos adelante. Entonces, este espacio ha sido construido para brindar aquellas herramientas que son fácilmente accesibles para cualquier persona o incluso también en algunos momentos accesibles para los profesionales y puedan tenerlas a mano. ¿Ya? En esa labor, un gran abrazo para Natalia y para Rocío, bienvenidas ambas, ¿verdad? Es un poco el trabajo que, como dice aquí Natalia, hacemos a través del Colegio Neurocódex, ahora más recientemente, que es brindar esas herramientas, brindar ese apoyo, brindar ese acompañamiento, brindar esa ayuda para que todos podamos salir adelante de la mejor manera y tener una vida próspera, productiva, saludable, longeva, armónica y feliz.
Y eso es todo. No hay más nada. Eso es todo lo que ofrecemos. Eso es lo que está a nuestro alcance. Y para eso es que nos dedicamos constantemente, todos los días, un equipo inmenso de personas, nos dedicamos a recopilar, como digo yo, a cazar con Z y a cazar después con S, esas distintas herramientas para armar un puzzle, un mapa, un rompecabezas, como ustedes quieran llamarlo, de nuestras posibilidades y oportunidades como seres humanos, distinguiendo lo que ya dominamos bastante bien, lo que dominamos más o menos, lo que dudamos si funciona o no funciona y lo que desconocemos. También así como descartamos aquello que vemos que no funciona, ¿verdad? O que funciona muy mal. Y si hay otra cosa que funciona mejor, pues la jerarquizamos, adaptándola a las necesidades específicas y particulares de cada persona, porque ese es el otro aspecto. Recordemos, nuestra mente hunde sus raíces en lo biológico, se estructura en lo social y se particulariza en cada individuo. De tal manera que todo este conjunto de herramientas, cada individuo, cada persona que tiene acceso a ella, ha de ajustar a sus necesidades, a su momento, a sus circunstancias particulares para darle el buen uso a la herramienta. Por eso es que lo llamamos herramienta, ¿verdad? Es igualito que un martillo. Martillo, usted conoce el martillo, lo tiene, pero sabe, bueno, voy a clavar en este momento un clavo en esta pared, o lo voy a clavar en una madera porque estoy haciendo un mueble. Allí lo adapto a las circunstancias. Eso es lo que llamamos el contexto de aplicación de las herramientas, ¿no? Hay un contexto de descubrimiento, hay un contexto de justificación, hay un contexto de verificación o de comprobación y hay un contexto de aplicación. Y manejar todo eso es precisamente el trabajo, la labor que llevamos a cabo en el colegio, con la finalidad de poderlo esparcir y que también es lo que hacemos cada miércoles con estos en vivo para obsequiar. Los miércoles lo que hacemos es obsequiar todas las herramientas que podemos para que cada persona la tenga a mano, la tenga allí en su caja de herramientas virtuales, en su caja de herramientas mentales, en su caja de herramientas sociales, en su caja de herramientas materiales y en su caja de herramientas espirituales. Y precisamente hoy nos vamos a referir a uno de los puntos álgidos de la historia, ¿verdad? Porque esta discusión ha sido muy vieja y muy llena de controversia acerca de eso que llamamos libre albedrío o la posibilidad de realmente ¿soy libre o no soy libre? ¿Eres libre o no eres libre? Y dicho con una palabra tan grandota como es libertad, por supuesto que se ha prestado a discusiones, a opiniones, a malentendidos, a tergiversaciones, a guerras. Se ha prestado para todo el término ¿soy libre o no soy libre? Cuando yo opino, ¿estoy opinando con libertad o no estoy opinando con libertad? Y resulta que efectivamente quizás uno de los elementos de mayor complejidad en el accionar humano. Es uno de los elementos más amplio, si podemos decir esa palabra, ¿verdad? Más amplio a considerar en un momento dado. Ahora, lo que siempre decimos, lo que siempre insistimos, estamos en el siglo XXI. Es decir, estamos en un momento histórico en el cual hemos aprendido bastante.
Bastante no significa todo, bastante no significa suficiente, bastante no significa que tenemos todas las respuestas a mano. No, no. Pero sí, en los últimos años, particularmente yo diría en los últimos 50 años, lo que se ha avanzado es impresionante. Es impresionante. Se pierde de vista la cantidad de información útil que echa por tierra, ¿verdad? Que echa por tierra los 3.000 años anteriores de discusiones, de pelea, de desacuerdo, de opiniones, algunas súper encontradas, otras parecidas, otras donde los seres humanos tenemos una manía que es bien interesante. A mí me llama mucho la atención esa manía que tenemos los seres humanos de llevar la contraria, ¿no? De que si alguien dice A, yo digo B. Sin detenerme mucho en A, yo digo B. ¿No? Y entonces no es A, es B. ¿No? Pero la vida nos va mostrando cómo A y B pueden coexistir efectivamente. A y B pueden coexistir. Y en un momento será A y en otro momento será B. Y ese concepto nuevo viejo, ¿verdad? Pero que ahora podemos precisar con, en primer lugar, con la teoría de la complejidad, en segundo lugar, con el enfoque sistémico, con la concepción ultramoderna, con la convergencia de saberes, podemos entender que sí, que la vida es un conjunto de permutaciones que en un momento dado se organizan de una manera o se organizan de otra, pero donde todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Y esto lo vamos a aplicar al concepto de libre albedrío. ¿Qué es lo que tradicionalmente ha implicado el concepto de libre albedrío? Que yo decido a conciencia. Que cuando yo tomo una decisión, la tomo desde esa parte mía, que antes creíamos que era el todo, que es que yo estoy a plenitud de conciencia de lo que estoy haciendo y que lo hago con una intención clara y precisa y tomando en cuenta los elementos involucrados en la decisión. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Que podemos extrapolar hasta a la decisión si sigo viviendo o no sigo viviendo, ¿no? Esas personas que en un momento dado tienen espíritu suicida, que dicen, bueno, yo tomo la decisión con libre albedrío de descontinuar mi vida en este mundo extensional, ¿no? Aún en ese momento tenemos que tomar en cuenta un montón de variables. Pero yo voy a poner de ejemplo uno más sencillo todavía. Voy caminando por un centro comercial, miro una vitrina y miro un objeto. Me voy a inventar uno que viene de un recuerdo, precisamente para tomar los elementos. Viene de un recuerdo, es un caballito hecho de un metal que pudiera ser una aleación de plata con otras cosas, un caballito que viene en una vitrina donde venden objetos de esto para coleccionar, etcétera, etcétera. Y me pareció que el caballito estaba muy bien hecho. Entonces la pregunta del libre albedrío que me hago es, ¿lo compro o no lo compro? Es un ejemplo bien sencillo, que por el cual quizás
hayamos pasado, todos los que estamos aquí presentes, probablemente hemos pasado por una situación similar. En vez de un caballito, piensa en un traje, piensa en un alimento, piensa en cualquier cosa. ¿Ya? Entonces soy adulto. La ley me reconoce el libre albedrío, es decir, que yo soy responsable, consciente de la decisión que voy a tomar frente a esa disyuntiva. ¿Lo compro o no lo compro? Entonces, la primera cosa es que yo puedo alargar a tiempo pasado y a tiempo futuro mi experiencia. Cosa que parece que no muchos animales estamos capacitados para hacer. Entonces, yo proyecto y me hago otra pregunta, paso a otra pregunta. En vez de resolver la pregunta directamente, paso a otra pregunta. ¿Para qué voy a comprar ese caballito? ¿Para qué voy a comprar ese objeto? Como le decía, una ropa o cualquier cosa que sea. Cualquier cosa que ustedes estén pensando. Como les digo, podemos extrapolar a esto y les voy a pedir que vayan haciendo el ejercicio junto conmigo. Podemos extrapolar esto a imaginar, ¿me divorcio o sigo casado? ¿Ya? O sea, cualquier decisión ustedes la pueden contemplar. Entonces, cuando me proyecto al futuro, digo, bueno, este caballito lo voy a poner allí en mi biblioteca, donde tengo otros caballitos también, porque me gusta coleccionar caballitos. Ejerzo mi libre albedrío comprando uno que otro caballito de vez en cuando, ¿verdad? Un gran saludo, Marco, bienvenido, bienvenido. Entonces, digo, ¿para qué? Bueno, lo voy a poner allí, eso me va a dar satisfacción a lo largo de los días y tal. Oye, ¿y cuánto cuesta? Entonces viene otra pregunta que ya conecta con elementos del pasado. ¿Con cuánto dinero cuento en este momento para comprarlo o no comprarlo? Entonces fíjense que ya las cosas se empiezan a complicar. Se van complicando en la medida que yo voy entrando en el terreno de lo complejo de la vida misma, ¿no? Y entonces allí voy desplazando preguntas que me van a ir llevando a mi memoria o a mis memorias y me van llevando a mis memorias de futuro, es decir, a las proyecciones hacia el pasado y hacia el futuro. Primera cosa. Ahora, ¿esas memorias qué son? Esas memorias son, por una parte, ideas, pensamientos. Bueno, quedaría bonito allí colocado en la cosa y tal, y qué sé yo. Pero bueno, pero ya yo tengo 3 caballitos, tengo yo en la actualidad, tengo 3 caballitos, ¿para qué quiero un cuarto más? Y tal. Y empieza mi mente a moverse a lo largo y ancho de ese disco duro donde hay un montón de información, alguna de la cual tengo a mano y otra no. Un abrazo para Gaby Valdés, bienvenida. Porque entonces entramos en el otro componente de nosotros como seres complejos. Lo que está consciente, lo que está a nivel inconsciente, incluyendo el subconsciente, y lo que está en el mundo automático. Entonces fíjense que la cosa se va haciendo un poco compleja, porque además ahí empiezan a jugar las emociones por una parte, oye, sí, porque tener el caballito en la mano es una satisfacción y tal, que si yo, y verlo, proyectar el caballito y la cosa, ¿ya? O me compro la camisa y me voy a ver elegante, pero por otra parte está también, bueno, sentimientos más profundos, como por ejemplo, bueno, ¿y cuál es la utilidad última realmente para mi bienestar el tener este caballito y esta cosa? Y en este momento en el cual hay una escasez económica, no tengo mucho dinero disponible, eso puede implicar otra cosa. Y empieza una lucha allí entre el modo automático de ejecutar las decisiones, el modo inconsciente y el modo consciente. ¿En función de qué? Fíjense, ¿en función de qué? En función, en primer lugar,
de lo que yo soy capaz de registrar, ¿verdad? En las circunstancias. Supónganse ustedes que estamos en tiempo COVID y nos proponen que nos quedemos encerrados y ya no puedo ir al centro comercial. O si puedo ir al centro comercial, resulta que la tienda está cerrada, parcial o definitivamente. Entonces ya comienzan a aparecer una serie de limitantes a mis posibilidades de decisión, a yo tener la capacidad de decir, sí, yo decido esto desde mi libertad, ¿no? Desde mi libertad. Entonces, observen cómo las cosas se van complejizando, ¿no? Y después está un poco aquí lo que nos dice Gloria, ¿verdad? Un gran abrazo, Gloria. ¿Cómo quedaría el libre albedrío en aquellos países cuyos gobiernos son extremistas? Ajá. Entonces fíjense que ya lo estoy asomando. Hay unas limitantes del mundo extensional, del mundo material. ¿Ya? Entonces, si la tienda está cerrada, si la tienda la eliminaron, si no puedo salir de la casa por el COVID, si estoy en un país, por ejemplo, donde hay una dictadura o una tiranía y prohíben que yo salga a ciertas horas, o que la economía se haya derrumbado y por lo tanto yo no tenga opción de económica, ¿verdad? Y desaparecieron los caballitos de plata, desaparecieron del mercado porque la situación económica no permite importarlos o fabricarlos. ¿Ya? Entonces fíjense cómo se va restringiendo la idea, la noción de que yo puedo hacer lo que quiero, se va restringiendo a un ámbito pequeño donde yo puedo decidir, pero internamente, ¿verdad? Yo puedo decidir mentalmente. Pero ¿qué ocurre? Que también tengo otras constricciones. Por ejemplo, tengo constricciones desde el punto de vista social, en mi educación. ¿Qué significa que yo tenga un objeto de plata, por ejemplo, en mi escritorio, mientras yo sé que hay otra persona pasando hambre? Y me educaron de esa manera. O una educación religiosa que ha ido constriñendo ese supuesto libre albedrío. Aquí Marco nos dice, el libre albedrío lo tomamos en función de mis creencias y valores desde un modo cepa. Voy a traducir, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice Marco, voy a traducir entonces. Las creencias, entonces, si yo tengo la creencia de que he de ser equitativo en cuanto a mis posibilidades, estoy ejerciendo realmente el libre albedrío. Lo estoy ejerciendo dentro de un marco de posibilidades. Es decir, hay unos límites establecidos, hay un rango de posibilidades que yo tengo dentro de unas limitaciones que vienen desde adentro, en mi cepa, como dice Marco, es decir, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos y mis acciones restringen mis posibilidades operacionales. Y también desde afuera del mundo material hay restricciones, y hay restricciones sociales y hay restricciones espirituales. Entonces, ¿cómo queda el libre albedrío? Esta conversación ha surgido entre varios colegas, ¿no? Que nos hemos tomado, colegas médicos, psicólogos, filósofos, ingenieros, que hemos estado analizando este proceso, ¿no? Ya viéndolo no desde el punto de vista de la filosofía tradicional o de las posibilidades, por ejemplo,
del derecho también, ¿no? El libre albedrío, por ejemplo, desde el punto de vista legal, te hace responsable a partir de cierta edad, según los países, a partir de cierta edad, 16 o 18 años, donde te hace responsable de las decisiones que tú tomas. Y en base a eso, aplica un código de justicia, ¿no? Aplica un código de justicia en función de eso. Entonces, por ejemplo, consideramos que un niño no tiene desarrollado el libre albedrío. Por ejemplo, un niño de 4 años agarra un cuchillo y se lo clava a otro niño y lo mata. ¿Va a la cárcel? No, creo que no. Creo que no hay país en el mundo, ¿verdad?, que meta preso a ese niño, ¿no? En todo caso, hay una responsabilidad en los padres como educadores. Entonces, se le atribuye al padre la responsabilidad de haber dejado a mano un cuchillo que el niño utilizó. ¿Por qué? Porque sabemos que el niño no es responsable porque él todavía no ha desarrollado eso que llamamos tradicionalmente uso de razón, que sería como la parte del libre albedrío, ¿no? Oí de un caso, nos dice Gloria, en los Estados Unidos un panadero se negó a hacer un pastel a una pareja homosexual y detuvieron al panadero por eso. Aquí el libre albedrío está limitado. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los años 40, 50, los que hubieran ido presos son los homosexuales. Fíjense cómo también las nociones van cambiando y las restricciones sobre el libre albedrío también van actuando. ¿Ya? Este evento que tú estás contando, que es posible, ¿por qué? Porque los homosexuales adquirieron derechos, que es la restricción social. Se supone que la justicia, la impartición de la justicia, es aprobada por leyes que son discutidas por hombres y mujeres que van a lo que se llaman asambleas, congresos, etcétera, etcétera, y establecen los criterios que van a regir y limitar el libre albedrío. ¿Ya? Y eso viene desde el derecho romano para acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso, en los años 50, hasta los años 50, yo diría hasta los 60, los 70, no sé si 70, 80 todavía esas leyes estaban vigentes, donde el que iría preso sería el homosexual. ¿Por qué? Porque la homosexualidad en esa época era considerada un delito. Un delito. ¿No? Qué interesante, ¿no? Ahora no, ahora es un derecho. ¿Ya? Ahora es tan derecho que tienen derecho a presionar a los heterosexuales para que permitan que sus hijos tomen la decisión antes de tener uso de razón de la tendencia del gusto sexual, porque es un gusto. La homosexualidad se reduce a que es un gusto. Vamos a estar claros. Recuerden que aquí hablamos claro. Cuando hablamos de homosexualidad o heterosexualidad, estamos hablando de gusto sexual. Aquello que me gusta, que me atrae. No estamos comprometiendo más nada, solo el gusto. Que ese gusto tenga una raíz neurofisiológica, bueno, todo eso también es verdad, ¿no? Pero es un gusto, no es una condición, es un gusto. Como al que le gusta la caraota y al que le gusta, por ejemplo, prefiere el pescado a la carne o prefiere en cuanto a lo gastronómico, por ejemplo. O el tipo de película que me gusta a mí, ¿verdad? Si me gusta la película romántica, o me gusta la comedia, o me gusta ¿cómo se llama? Las películas de cowboys, o cualquier cosa que sea, ¿no?
Entonces, en cada área hay gustos. ¿Ya? Y forman parte del libre albedrío. Ahora, una cosa es lo que yo quiero decidir, que pertenece al mundo mental y que dentro del mundo mental es válido, y otra cosa es cuando yo lo extiendo, esa intención la extiendo al mundo material, al mundo social y al mundo espiritual. Si yo le extiendo al mundo material, tengo que estar claro que las reglas de juego del mundo material no son las mismas reglas de juego de mi libre albedrío. Y ya podemos entender que el libre albedrío es un rango de opciones que nosotros tenemos dentro de nuestras posibilidades de decisión. Eso podríamos decir es la conclusión temporal, parcial y provisoria, como nos alertaba Charles Sanders Peirce, de cualquier decisión humana. Esa sería la definición a la cual vamos arribando en los equipos que trabajamos en el Colegio Neurocode, de que el libre albedrío sería ese rango. Estadísticamente pudiéramos compararlo con grados de libertad, para aquellos que conocen de estadística, lo que llaman los grados de libertad. Grados de libertad que tiene una variable dentro del contexto particular en que se está desenvolviendo. Entonces eso es lo que puede hacer que yo compre el caballito o bien por impulso, o bien por una decisión pensada, o bien por una decisión comprendida, bajada hasta el corazón y analizado el cepa completo como nos muestra el maestro Marco Chinimi. Según mis creencias, dice Marco aquí, y valores, se han perdido algunos valores en la sociedad por el libre albedrío. Exacto, entonces que yo lo puedo llevar a la realidad material y ahí tengo que saber que lo que predomina y lo que impera son las leyes de la física y las leyes de la biología. ¿Ya? Si voy al mundo social, son los acuerdos, desacuerdos, y ya dijimos, como nosotros estamos estructurados en sociedades cada vez más complejas, pues entonces hay quienes toman las grandes decisiones. En los países donde hay tiranías y hay dictaduras, esas decisiones las toma el tirano o el consejo dictatorial que esté montado allí, ¿no? Si es en países democráticos, pues por elección de lo que llamamos asamblea, diputados, senadores, congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Desde que la tradición, pues, de cómo estructurar la democracia para acá ha venido funcionando, ¿no? El Senado, por ejemplo, los romanos, que tenían su Senado como sistema de referencia, los grandes sabios, que eran los que tomaban las decisiones y lo establecían como leyes. Y que por lo tanto, al ejercer el poder ejecutivo, garantiza, ¿verdad? Por lo menos en teoría, que las personas que están bajo ese territorio obedezcan esos acuerdos a donde a lo mejor tú participaste o no participaste en esa decisión, a lo mejor participaste muy indirectamente, por ejemplo, con un voto. Bien indirecto, ¿no? Participo de una ley porque voté por el partido que a mí me parecía, pero resulta que ganó otro partido. Ese otro partido tiene un grupo de gente que son los senadores, los diputados, como quiera que se llamen, los asambleístas, tomaron la decisión, lo establecieron como ley y yo no tengo opción sino que someter mi rango de opciones o libre albedrío, Marco, a eso, porque
porque si no arrastra consecuencias. Si yo desobedezco el libre albedrío, dentro de ese rango de posibilidades, voy y desobedezco la ley, pues social y materialmente me pueden poner los ganchos y llevarme a la cárcel. Y restringe entonces mi libre albedrío operacional, mi libre albedrío de acción. Pero como Ángel Buesa, yo puedo decir desde la cárcel, encerrarme entre barrotes y no sé qué cosa, pero lo que no podrán es penetrar en mi alma para tomar una decisión distinta de la que yo anímicamente estoy tomando. O sea, en el mundo mental, esa restricción es un poquito más ancha. Depende de mis memorias, dentro de lo cual están mis creencias, Marco, también, ¿no? Están mis creencias y mis creencias forman parte de mis memorias, ¿ya? En tanto que esas creencias son la comunión entre ideas, pensamientos y sentimientos, es decir, parte afectiva dentro de mi corazón, más mi experiencia pasada, presente y futura, proyectada imaginariamente. Por lo tanto, fíjense, en conclusión, estamos ante, nuevamente, como siempre venimos insistiendo, ante una situación cuyo análisis solo puede ser resuelto satisfactoriamente si tomamos en cuenta la complejidad de la vida. Complejidad en términos de complexus, es decir, lo que está tejido. Por eso es que ya no podemos vivir ingenuamente, por eso es que ya el siglo XXI nos trajo inequívocamente la necesidad de estudiar convergentemente los problemas a los cuales nos presentamos. Ya no podemos analizar el libre albedrío como algo independiente de la memoria, como algo independiente de la atención, como algo independiente de la inteligencia, como algo independiente de la acción. Y creo, sospecho fuertemente, que lo mismo ocurre con cualquier cosa que nosotros estudiemos, analicemos o decidamos tomar una decisión. Hay que poner todos los elementos en juego, hay que poner el diccionario completo para escribir el discurso que vayamos a escribir. Discurso que es afectivo, discurso que es intelectual, discurso que es motor, las acciones, forman parte de nuestro discurso, de nuestra novela, obra de teatro, película, como ustedes prefieran, que es lo que vamos haciendo con un cachito de libre albedrío, es decir, con un cachito de toma de decisión consciente donde analizamos todos estos factores, los tomamos en cuenta, los metemos en una licuadora y sacamos un filtrado de todo eso. Por eso esto también lo convertimos en una herramienta, la herramienta madre que nosotros hemos desarrollado, que en el colegio ponemos en práctica, que es el programa Sepa Vivir Plenamente en 4D. A cada decisión que ustedes vayan a tomar, para que sea realmente dentro del rango de libre albedrío, que sea una decisión donde ustedes hayan analizado el circuito completo de los elementos que participan en esa decisión. Por ejemplo, Natalia
los recuerdos, sentimientos, emociones, pensamientos y acciones, guiados por las percepciones, y los elementos externos que está ocurriendo en el mundo material, que depende de leyes físicas y biológicas estrictamente, que está ocurriendo en el mundo social, que depende de los acuerdos y de las estructuras de poder involucradas, y que está ocurriendo en el mundo espiritual, que bueno, allí todavía nos manejamos con intuiciones, con el olfato. Nos manejamos todavía en el mundo espiritual, porque realmente hay tantas versiones sobre eso que lo que terminamos es confundido. Sin embargo, desde el punto de vista mental, nosotros tomamos la decisión de seguir una de esas corrientes. Y eso son las religiones. Quizás por eso es que ese gran filósofo que acusaron de hereje, que condenaron a ser despreciado por todo el mundo, etcétera, etcétera, que fue Baruch Spinoza, él decía, yo no me meto con las religiones. Yo de lo que hablo es del uso de las religiones. Y tenía amigos musulmanes, judíos, cristianos, ateos, de todo tipo, y con todos conversaba y con todos celebraba. Un poco, a lo mejor siguiendo esa tradición, es lo que nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros en nuestra casa hacemos con respecto a todos estos movimientos de gusto sexual que han aparecido. Salvo los que puedan ocasionar algún daño, ¿verdad? Por ejemplo, el caso específico de los pederastas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obligan a seres inocentes, a seres que no tienen nada que ver con su gusto y con su deseo, a consumir lo que ellos quieren que consuman. ¿No? Como el que obliga a otro a beber alcohol, o como el que obliga a otro a comer una comida, o el que obliga a otro a cualquier cosa, ¿no? Es importante eso, que no es tanto la religión o la creencia o la propuesta que tú tengas en mano, como las consecuencias que arrastra en el plano material, en el plano social y en el plano espiritual. Porque en el plano mental sabemos que, bueno, todas son válidas, ¿no? Todas son válidas. Y claro, algunas nos producen daño a nosotros mismos y otras nos producen beneficio. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros tenemos? Sigamos aquellas que nos producen beneficio y tratemos de minimizar, alejar y desaparecer aquellas otras que puedan producirnos más bien daño. ¿Beneficio, daño hacia qué? Una vez más, lo digo, hacia la prosperidad, es decir, cada vez a usted le va mejor, hacia la productividad, es decir, usted deja una huella, hacia la longevidad, es decir, usted tiene una vida larga, sabrosa, lleno de energía, una vida saludable, es decir, que usted pasa cualquier prueba médica, una vida armónica, si se lleva lo mejor posible con la mayor cantidad de gente posible, y feliz, es decir, usted disfruta la vida y quienes lo rodean disfrutan de su compañía. Eso es lo que entendemos ahora a través del colegio, eso es lo que entendemos nosotros como una buena vida. Por cierto, el colegio tiene este fin de semana, tiene lo que llamamos las charlas Neurocódex, es una charla abierta a todo público, pueden informarse por allí, pueden consultar www.colegioneurocodex.com, o también no sé si alguno de los miembros del colegio se anima a poner aquí sobre la educación de los niños, la de este sábado. La van a dar Isabel Graterol, que es una coach neurocódex bien calificada, madre de 2 hijos que está criando de una manera ejemplar.
y Patricia Landívar, que es psicólogo y que ha trabajado mucho durante más de 20 años, ha trabajado todo lo que tiene que ver con la educación de los niños, ¿no? Muy importante, ¿por qué? Porque el niño, antes de tener ese cachito de libre albedrío que tienes tú y que tengo yo, antes de tener ese pedacito, no tienen capacidad de decisión. No tienen suficiente información en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos y sus acciones como para tomar decisiones con sentido de conservación de la vida. Por lo tanto, tenemos que guiarlo, tenemos que, como dice el gran filósofo Juan Manuel Serrat, hay que domesticarlos. Hay que domesticarlos, porque si no lo domesticas tú, lo domestica la computadora. ¿Mm? Y para el 18 vamos a tener en alianza con Cris, que también está por acá, ¿verdad? Ahí pusieron, Isabel puso Colegio Neurocode, pero lo puso con Z, es con X. ¿Ya? Crianza consciente se llama. ¿Ya? Es con X, Colegio Neurocodex, no Neurocodex. Corrígelo ahí, Isabel, por favor. Con Alternativa K3, que tenemos una alianza para expandir estas posibilidades de apoyo, de acompañamiento y de ayuda a los seres humanos, donde vamos a hablar del estrés, pero vamos a hablar de las medidas de estrés personalizadas. Cada uno de los que esté allí va a desarrollar su kit cero estrés, ¿ya? A partir de lo que vayamos construyendo en el desarrollo del evento, ¿no? Entonces, bueno, por ahí están las informaciones para que ustedes se enteren. Bueno, mis queridos amigos, creo que por ahora es suficiente, ¿verdad? Espero haber sido útil, espero que ustedes puedan reflexionar y utilizar estos conocimientos para vivir cada vez mejor y mejor. Y aquellos que se animen, bueno, los pueden reproducir, los pueden lanzar por todos lados, incluso los que se animen también y tengan cómo hacerlo, pueden hacer traducciones, le ponen subtítulos en inglés, en alemán, en chino, en pakistaní, en lo que ustedes quieran, para que lleguemos a la mayor cantidad de gente posible si comparten nuestra misión y comparten nuestra visión. Recuerden, nuestra misión es llevar a todo ciudadano en el mundo las mejores herramientas que van apareciendo para vivir cada vez mejor y mejor. Así que un abrazo y seguimos.